Hola, buenas. Primera vez que me subo a un púlpito, solamente como dice nuestro obispo Jesús Espinosa, lo había visto en la catedral de Wittenberg, donde Martín Lutero daba sus 95 tesis. Tuve la oportunidad, hace ahora en agosto, estar nuevamente allí y ver, bueno, y ese púlpito todavía sigue. Aleluya, gracias Señor. Así que agradezco también el hecho de la invitación, de poder estar acá, por la confianza de poder compartir. Y como bien decía el obispo, es la comunión de los santos. Amén, Señor. Y me gustaría comenzar esta mañana con una pregunta que una vez se le hizo a un pastor. Un joven le dijo: pastor, ¿por qué la vida cristiana es difícil? El pastor quedó en silencio unos segundos y le responde: hijo, la vida cristiana no es difícil, es imposible. Y esta mañana vamos a ver por qué el pastor da esta respuesta. Porque la verdad que empezar una introducción así no nos da mucha esperanza, ¿no? Amén. No nos da mucha esperanza. Y bueno, si es posible, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Cómo es que somos cristianos? Y a continuación vamos a ver el fundamento para poder vivir una vida en obediencia y los resultados que producen en el creyente esta obediencia. Amén, sí. Vamos a empezar diciendo que, primero por el fundamento, la obediencia. La Escritura bien clara nos dice que antes de que nosotros fuéramos creyentes, fuéramos cristianos, vivíamos y éramos esclavos del pecado. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina a la cual fuisteis entregados. No solamente éramos esclavos de este pecado, sino que también obedecíamos al pecado. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Y aquí se habla de dos tipos de servicio que evidencian que hay dos clases de dueños: o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de la justicia para obediencia. Pero la realidad, antes de ser cristianos, nosotros éramos esclavos del pecado. Y decir estas dos realidades es porque no existe una neutralidad. Nadie puede decir: yo no soy esclavo del pecado, tampoco soy esclavo de Cristo, yo estoy en medio. No estoy ni con Dios, ni tampoco con Satanás. Déjeme tranquilo, aquí. Yo no quiero nada con Dios, tampoco nada con Satanás. No existe la neutralidad. Decir esto es un desconocimiento bíblico. Decir esto es un desconocimiento de la realidad bíblica, de la realidad cristiana, incluso de la realidad espiritual. Cuando se está en servicio al pecado, detrás está Satanás. Por otro lado, cuando se está en servicio a la obediencia, detrás está Dios. Y el creyente busca hacer su voluntad, como bien decía, su voluntad. Amén, Señor. La voluntad de Dios. No solamente antes de ser cristianos éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado, sino que también la Biblia dice que éramos hijos de desobediencia. Efesios 2, capítulo 2, verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es nuestra radiografía antes de ser cristianos. Amén. Esa es la radiografía de cualquier persona que no tiene a Cristo. Amén. Hijo de desobediencia. Nosotros antes éramos hijos de desobediencia. Ese era nuestro título. Esa era nuestra calidad. Esa es la radiografía espiritual. La radiografía del corazón y del estado que se encuentran aquellos que
no tienen a Cristo en su vida, éramos hijos de desobediencia. Y la obediencia, por otro lado, es la suprema manifestación de justicia, de una vida en sujeción exclusivamente a la voluntad de Dios sobre cualquier cosa. Como bien lo dijo Samuel a Saúl en 1 Samuel 15:22, le dice así: se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es la manifestación de la justicia, de la obediencia. Y no solamente vivíamos en desobediencia, sino que también vivían bajo el sistema espiritual dirigido por Satanás. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Estábamos bajo el maligno antes. Y no solamente estábamos bajo este sistema espiritual dirigido por Satanás, sino que estábamos bajo un sistema de sabiduría contrario a Dios, de pensamiento, de vida, de filosofía, de cómo enfrentar la vida, de cómo ver la realidad de la vida, de cómo tener esa cosmovisión. Era una cosmovisión que estaba distorsionada por el diablo. Así vivíamos. 1 Corintios 13:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La sabiduría, la filosofía, los planteamientos que escuchamos en los medios de comunicación, distorsionados, para Dios son insensatez. ¿Dónde está el sabio?, dice. Por lo tanto, vivíamos antes en oposición a Dios. Vivíamos bajo otro Dios. Como dice 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo. Ahí vivíamos. Y pensar que el hombre puede buscar a Dios por sus propias fuerzas, o pensar que el hombre tiene el mínimo deseo de querer obedecer a Dios en el sentido bíblico que entendemos a través de su palabra, es desconocer la realidad espiritual y es desconocer la naturaleza humana. Todos son hijos de desobediencia, nadie nace como hijo de obediencia. Y la condición natural de cada ser humano que nace es desobedecer a Dios. Y aunque aparentemente quisiera hacerlo, no tiene la fuerza, no tiene la naturaleza y no está preparado para obedecer, sino que solamente para desobedecer. Por lo tanto, aquí, para obedecer a Dios, el esfuerzo humano queda descartado. Amén. Completamente, 100%. Queda excluido, porque el ser humano está incapacitado, está imposibilitado por voluntad, por deseo natural, porque no ha nacido de nuevo. Es decir, es incapaz de hacer su voluntad, es incapaz de hacer la voluntad de Dios. Pero si esta mañana vamos a hablar de obediencia acá en un contexto de creyentes, no sé si tú has entregado tu vida a Cristo, has sido regenerado, si has entregado tu vida completamente a Dios, Dios te ha dado, te ha preparado, te ha dado la herramienta. Y vamos a ver cuál es la verdadera fuente de la obediencia. ¿Qué es lo que dice Cristo? ¿Cuál es la verdadera fuente de la obediencia? En Juan capítulo 15, verso 4 al 5 dice así: permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que no es posible que un pámpano lleve fruto, no tenga vida fuera de la vid. Dice, pone este ejemplo Jesús: los pámpanos, las ramas de los viñedos, si no está esa rama conectada a la vid, no puede producir uva, no puede producir fruto. Tiene que estar conectado. Porque si tú arrancas esa rama, no vas a cosechar un pato de esa rama. Y un ejemplo tan sencillo: nosotros si vemos un naranjo como naturaleza propia, ¿qué decimos? Que vamos a cosechar naranjas. O si un limonero, limones. Y esperamos eso. No esperamos otra cosa. Por lo tanto, la obediencia
es algo natural. Y aquí dice, Jesús no nos dice que debemos producir fruto, que no debemos producir fruto en este contexto de obediencia, no. Debemos estar sujetos a Él. Amén. Y el fruto viene Amén. como consecuencia de Amén. permanecer en Cristo. Amén. Porque en mí no están las capacidades. Si yo me desconecto de Cristo, no tengo eso. Y Él dice, separado de mí, nada podéis hacer. Y esto es, debemos vivir en dependencia de Cristo, en comunión con Cristo, Amén. para poder obedecer a Cristo. Y aquí es donde podemos ver por qué el pastor respondió esto a ese joven. Amén. Es imposible. Sí, Señor. Es imposible cuando no estamos en Cristo. Es imposible cuando no hemos nacido de nuevo o cuando no estamos conectados a Él. Y aquí no estoy hablando de salvación, aquí no dice que aquí estamos hablando de permanecer en Él para llevar fruto. Algunos que producen mucho más fruto. Pero aquí no está hablando de salvación, está hablando de permanecer en Cristo. Y para poder permanecer en Cristo necesitamos algo sobrenatural en nosotros. Necesitamos la savia de Cristo, el poder divino. Y esto que procede a través de Jesús. Y cuando el creyente por sus propias fuerzas, sin recibir el poder del Espíritu Santo a través de Cristo, será simplemente la vida que lleva una aparente obra piadosa, pero en realidad serán obras humanas que no glorifican al Señor. Pueden ser externas, pero su corazón puede estar lejos, como leímos anteriormente Samuel cuando le dijo, esa obra externa, los carneros, los sacrificios, asistir, venir, levantar la mano, orar. Si no hay obediencia, es algo externo, es una realidad engañosa. Amén. ¿Y por qué quise hablar y compartir sobre la base? Porque tenemos que tener la base de por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Y por qué tenemos que obedecer a Cristo. Podría haber partido directamente con la obediencia, pero sin una base, puedo ser un humanista tratando de obedecer a Cristo en mis propias fuerzas. Amén. Y yo puedo predicar de la obediencia no solamente desde este púlpito, yo puedo predicar de la obediencia desde un púlpito de una sinagoga judía, y todos me van a decir amén. Puedo hablar sobre la obediencia a Dios, incluso desde una mezquita, y todos me van a decir amén. Pero a partir de esta base que debemos estar conectados a Cristo, nadie me dirá amén, solamente en una iglesia cristiana bíblica, dentro del cristianismo. Por eso creo que son importantes las bases, son importantes el que creemos y por qué lo creemos, son importantes por qué hacemos lo que hacemos, es importante el por qué venimos aquí, es importante el por qué nos congregamos, el por qué obedecemos a Dios es importante. Y teniendo clara esta base, teniendo claro este fundamento, a continuación vamos a ver solamente 3 resultados, solo 3 de una gran cantidad de resultados que nos permiten a nosotros tener como creyentes si obedecemos a Cristo. Amén. Uno de los resultados de obedecer a Cristo es que somos bienaventurados. Miren, el Salmo 119 y muchos otros salmos, de hecho el mismo Salmo 1 ya comienza diciendo bienaventurado. Salmo 119, 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y la palabra bienaventurada, o bienaventurado, tiene bastantes traducciones. No sé qué Biblia manejan. Yo aquí tengo conmigo la Reina Valera 1960. Amén. Hay otros que usan la NBI, otros que usan distintos. Pero usa distintas expresiones o distintos términos. Algunos dicen dichosos, afortunados, felices. Y todos estos son sinónimos y hablan del mismo contexto. Pero más que algo externo, es una felicidad interna. Y todo el mundo habla de la felicidad. No sé cuántos están familiarizados con la película de Will Smith que lo realizó En Busca de la Felicidad. Una gran película que le animo a ver. Sí. Es muy buena. Hay mucha enseñanza y muchas cosas. Pero se llama En Busca de la Felicidad. Y no solamente la película es buena en sí, sino que el título pega. Amén. Porque ¿quién no anda buscando la felicidad? La gente busca la felicidad. La gente quiere ser feliz. Y para muchos es prioridad la felicidad. Recuerdo cuando era mucho más joven,
por no decir cuando era joven, siempre había una hermana que me decía, a todos les preguntaba, le decía, ¿eres feliz? Me lo preguntó más de una vez. Es porque nosotros como creyentes tenemos como prioridad número uno, y aquí es bien delicado, bien finito, buscar la felicidad en nuestras vidas. Amén. Por otro lado, ¿qué es la felicidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la felicidad? Aquí este salmo dice, bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Felices los perfectos en camino. Son felices los que andan en perfectos caminos. Son felices los que andan en la ley de Jehová. Amén. Y algunos pueden decir, oye, pero la Biblia es inspirada por Dios. Pero este salmo empieza hablando y se está centrando no en la persona de Dios. Se está centrando en el ser humano. ¿Acaso los salmos no son una expresión de alabanza a Dios? Algunos dirían, oye, pero la teología que sea práctica debe empezar por la santidad, debe empezar por Dios mismo. Pero aquí empieza por la felicidad del ser humano. ¿No será antropocéntrica más que cristocéntrica o teocéntrica, apuntando en el hombre? Y es verdad que muchas veces el mundo y la iglesia se centran en el ser humano, en el hombre más que en Dios. Pero aquí, la verdad es que aquí está centrado en Dios. ¿Por qué? Porque Dios toma la iniciativa. Aquí hay un hombre que está hablando de su experiencia. Dios se le reveló a este hombre. Dios hizo algo en este hombre y él está viviendo los beneficios de obedecer a quién, al mismo, su propio deseo, su motivo principal de vida. No, él está diciendo, ¿sabes? Me he centrado en Dios, me he centrado en andar en sus caminos, me he centrado en ser obediente a Dios. ¿Y sabes qué? Estoy experimentando felicidad. Por lo tanto, el que parta por el hombre es un resultado de este hombre haber partido con Dios. Él se deleita en obedecer la ley de Dios. Y esos son resultados de cuando tú obedeces a Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, los resultados es que nosotros somos los que más ganamos. Amén. Somos felices, nuestra vida tiene sentido. Amén. Y Pablo también lo explica y habla sobre lo que es la voluntad de Dios, también el obedecer. En Romanos 12:1 dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable voluntad de Dios y perfecta voluntad de Dios. Amén. Eso es obedecer. Es obedecer algo bueno que tiene Dios para nosotros. Es obedecer algo agradable que tiene Dios para nosotros. Y eso obedecer algo que Dios perfecto que tiene para nosotros. Amén. Así que cuando nosotros obedecemos a Dios, primero somos felices. Amén. Somos bienaventurados. Y otro, vamos a hablar de 3 beneficios. Y otro beneficio o resultado es que nos convertimos en amigos de Dios. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántas personas dicen, oye, me gustaría ser amigo de él? Me gustaría ser amigo de ella. ¿No? ¿Cuántas dicen, oye, me gusta esa persona, es simpático? Oye, me gustaría ser amigo. Y aquí uno de los resultados de la evidencia es que no somos amigos de quién. Somos amigos de Jesús. Y el significado de amigo de Jesús, esto está implicado en un contexto también de la corte, donde describe el círculo íntimo de aquellos que estaban cerca del rey o del emperador. Eran los amigos del rey que tenían esta vida cerca, íntima. El rey o el emperador les revelaba sus secretos, pero también a la vez eran sus súbditos. Y también a la vez estos amigos íntimos tenían que obedecer sus órdenes. Por lo tanto, no hay un conflicto en decir que Jesús es mi amigo, pero a la vez es mi Señor por otro lado. Y decir que también soy su sirviente. Amén. Es en este contexto. Amén, sí. Y en el Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, de todo el hombre de Dios, incluso Moisés, todo, hay una sola persona donde dice que era amigo de Dios. Y ese era Abraham. Se le llama solamente Abraham, el amigo de Dios. En Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Amén. Y en el Nuevo Testamento
cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. No hay contradicción, ¿te acuerdas que dije entre ser amigo de Dios y obedecer a Dios? Ser amigo de Jesús y obedecer a Jesús. Miren lo que dice Génesis 26, 24. Aquí habla de la otra cara de la moneda. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. ¿Cómo? ¿Es amigo o es siervo? Ambas cosas van de la mano. Amén. En el Nuevo Testamento también nos muestra que después de que Jesús estuvo con Pedro y todo, nos muestra que los discípulos igual, a pesar de que Jesús le dijo que eran sus amigos, igual ellos continuaron llamándose a sí mismos como siervos de Cristo. Pedro se identifica como siervo. En segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 dice, Simón Pedro, escribiendo en la carta, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo. Y Pablo también se deleitaba en ser siervo de Cristo. Y en Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Amén. O sea que somos amigos, ¿verdad? Amén. Es un requisito ser amigos, pero a la vez también nosotros somos siervos, pero somos amigos. Él nos revela sus planes. Por lo tanto, la idea que quiso decir Jesús acá no es que dejemos de ser sus sirvientes, sino que todo lo contrario le dice, seréis mis amigos. ¿Si qué? Si obedecéis. Seréis mis amigos si obedecéis. Amigo y siervo. Por lo tanto, porque a veces decimos, soy amigo de Jesús. Y tenemos conceptos de la gracia, de una relación con Jesús tan light, que pensamos que podemos, somos amigos, Dios es bueno, somos amigos. No te preocupes, Él es tu amigo. Ojo con las malas interpretaciones. Ojo con la mala interpretación. Soy mis amigos, sí hay una condicionante. Y acá lo dice, él enfatiza esa idea, y Jesús enfatiza esta idea de nuestra relación, donde él iba a dar también a conocer sus planes. Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar a entender sus planes. Por eso lo marca y le da, dice, eres mi amigo. Miren Génesis 18, 17, 18 dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y debiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿lo mantendré oculto a este mi amigo? Si es mi amigo, yo lo llamo amigo, ¿qué tengo que hacer? Le doy a conocer los planes. Y Jesús a nosotros, hermanos, también Él nos ha revelado su mente. Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo Pablo puede decir, tenemos la mente de Cristo? Para decir tengo la mente de Cristo es porque Cristo le reveló su mente, le reveló la forma de pensamiento, le reveló sus planes. Y 1 Corintios 2.16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la Biblia es la revelación de Jesús para nuestras vidas, donde nosotros podemos ver el corazón de Dios, el corazón de Jesús para nosotros, y lo que Él quiere para nosotros, y cómo Él nos trata como amigos. ¿Y qué hacen los amigos? No sé, tú tienes un amigo cercano, una amiga cercana, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que más hace? Comparte tiempo, ¿verdad? Comparte ideas, hablan acerca de los planes del futuro. También te dice, creo que estás haciendo las cosas mal, creo que te tienes que ir por acá. Amigo, amiga, creo que esa decisión que tomaste no es correcta. Yo creo que es por acá la cosa. Si haces eso, lo que te va a pasar va a ser esto. Y así en la Escritura tenemos a nuestro amigo Jesús, donde nos revela y debemos pasar tiempo con Él. En calidad de amigo, pasar tiempo con Él. Y en esta clase de relación con Jesús, a los discípulos le dice que si hacían le iba a llamar a sus amigos, y esta invitación es para cada uno de sus hijos, sus creyentes. Somos todos discípulos de Cristo. Y es una relación de amor, es ser parte del círculo íntimo del reino. No para promovernos a nosotros mismos, no, yo soy amigo del emperador, del rey, para promoverme yo, sino que para servirle, para promover a Cristo, para exaltar a Cristo, no para hablar de mis virtudes,
virtudes, como dice la Escritura, aquel que nos llamó de estas tinieblas a su luz admirable. Sí, Señor. Gracias, Señor. Tercer resultado y último de una obediencia a Cristo es que vamos a tener una vida firme, estable, segura ante las dificultades de la vida. Mateo 7, 24, capítulo 7, versículo 24 al 27 dice, aquí hay una parábola que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron vientos y ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta enseñanza de Jesús la dice el último, terminando ya el Sermón del Monte. Parece bienaventurado todo. Cuando termina con esta enseñanza. Termina con esta parábola. Y en todo este Sermón del Monte y en esta parábola misma, no solamente escuchamos palabras de Jesús, sino que escuchamos a Jesús mismo. Mire cómo parte el 7:24 dice, cualquiera que me oye estas palabras. Por lo tanto es cualquiera que escucha, que obedece a Jesús. Dice, le compararé a un hombre prudente, que le oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente. Jesús no dice que el hombre prudente edifica o construye una casa sobre una roca. Ojo, miren lo que dice el versículo. Dice, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Sobre la roca. ¿Y cuál es esa roca? Porque yo voy a decir, cualquiera que construye una casa sobre las rocas, no, sobre la roca. Y aquí viene interesante esto. Jesús no había mencionado antes la palabra roca, pero sin embargo cuando Jesús pregunta a los discípulos quién era él, Pedro confiesa quién es Jesús. Y esto lo puedo ver en Mateo 16, versículo 13 al 18, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este mismo Pedro, en este contexto de los evangelios, que le dice, que le da esta respuesta, que viene una revelación directa de Dios, del Espíritu Santo, en 1 Pedro, con esta revelación, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, 5, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La roca es Cristo. Sobre esa roca, solamente sobre esa roca, debemos construir, no sobre Cristo y agregándole otras cosas al lado, no, solo sobre Cristo, sobre esta roca. ¿Y qué es mi casa? Nuestra vida. Nuestra vida debe estar sobre Cristo, sobre la roca. ¿Y cómo está sobre la roca? Oyendo las palabras de Jesús y haciendo las palabras de Jesús. Y la primera característica es, para hacer esto para construir una casa, ser sabio y prudente, es la obediencia. El que oye mis palabras y las hace. Vamos a tener una vida sólida ante las dificultades, los problemas de la vida. Aquí dice el versículo 25, dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca.
En esta metáfora la situación es bien caótica. No es una lluviecita, no es un chapuzón, no es un aguacero, sino que es un caudal tormentoso que arrastra todo. ¿Se acuerdan del tsunami que tuvimos en el sur? Sí. Donde fue, arrastró todo. Amén. Todo. Muchas casas, mucho se cayó. Amén. Uno va todavía al sur y ve algunas cosas que quedaron, Sí, lo sí. que estaba más firme. Entonces, cuando Jesús está hablando esto, no está hablando de un problema chiquito necesariamente, está hablando de situaciones complejas, situaciones caóticas difíciles. Que y nosotros como cristianos somos probados. Y vamos a pasar dificultades. En cualquier vida cristiana pareciera estar fundada sobre Cristo, sobre la roca, cuando la vida es fácil. Porque recuerda que había dos cimientos, dos casas, y las dos estaban paradas. Cuando se evidenció dónde estaba cuál, cuando vinieron las dificultades. Así también para un creyente, si no estamos cimentados en la roca que es Cristo, Amén. cuando vengan las situaciones, los problemas, las dificultades, cualquiera sea, si no estamos en Cristo, vamos a desmayar. Vamos a desmayar. El obedecer sus palabras, solamente el obedecer sus palabras, el ser obediente a sus palabras nos va a mantener firmes. Amén. Y para concluir, podemos decir que es imposible obedecer a Dios en nuestras fuerzas. Amén, Señor. Solamente para obedecer a Cristo debemos estar unidos a Él, en comunión a Él. Amén. Y solo en comunión con Él podemos nosotros obedecer. Sí, Señor. Obedecer a Cristo y su palabra nos hará y nos va a dar muchos beneficios, muchos resultados. Y uno de ellos es que vamos a tener una vida más feliz, vamos a ser bienaventurados. Sí, Señor. Y vamos a ser y nos vamos a convertir en amigos de Dios. Y no solamente eso, sino que nuestra vida va a estar firme, segura ante las pruebas y ante las dificultades Sí, Señor. de la vida. Que el Señor bendiga Amén. su palabra. Sí, Señor. ¿Puedo terminar con una Sí, oración? Señor. Señor, yo quiero darte gracias primeramente porque éramos hijos de desobediencia, éramos esclavos del pecado. No había intenciones de seguirte a ti, no te conocíamos. Y por amor, por misericordia, solamente por tu gracia, tú nos llamaste, tú nos perdonaste, Sí, Señor. nos capacitaste para obedecerte a ti, Amén, Señor. porque nuestra fuerza era imposible, porque para el hombre es imposible la vida cristiana. Sí, Señor. Pero para ti no hay nada imposible, porque tú nos has dado una nueva naturaleza en nuestras vidas, en nuestros corazones. Somos nuevas criaturas en ti. Sí, Señor. Somos nuevas criaturas en ti, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y en esa vida espiritual que es producto solamente tuya, por gracia, por amor, por misericordia, es que podemos obedecerte. Solamente nos pides que permanezcamos contigo, Cristo, en una relación, en una comunión, Sí, Señor. para que tú, a través de nosotros, no nuestros méritos, no nuestras fuerzas, sino Amén, que Señor. tú a través de nosotros produzcas mucho fruto, Sí, Señor. produzcas fruto como de obediencia Sí, Señor. a ti. Sí, Gracias porque esta obediencia en el fondo es el resultado para nuestra vida, primeramente, porque nos da felicidad, nos da una vida plena, nos da una vida de satisfacción. Nos das una vida de poder contar contigo ante los problemas, tener un amigo íntimo a quien contarle nuestros problemas, con quien pasar tiempo. Y no solamente eso, también nos ayudas en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Ahí estás como una roca para nosotros, donde están nuestras vidas, cuando te obedecemos y te ponemos a ti sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder estar en más comunión contigo, a poder vivir a través del Evangelio, a ser más, Señor, más obedientes a ti, a través de ti, a pasar tiempo, a tener comunión contigo, Señor. Sí, Señor. Ayúdanos en nuestras flaquezas, ayúdanos en nuestros problemas, ayúdanos en Señor. nuestros pecados. Sí, Señor. Límpianos, fortalécenos. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, solamente por tu gracia. Solamente a través del sacrificio realizado en la cruz, Sí, Señor. a través del Evangelio, podemos obedecer a Sí, ti. Señor.
por lo que tú has hecho primero en nosotros y como consecuencia obedecerte a ti. Ayúdanos no solamente a ser tus amigos, sino a ser tus siervos, Sí, Señor. siervos tuyos, en obediencia a ti, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.